Hermanos, la meditación de la palabra del Señor está en Mateo, capítulo 9, los versículos 35 al 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de la verdad, Señor, que es tu palabra. Padre Santo, te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable en nuestros corazones, Señor. Porque ninguna palabra humana, Señor, puede cambiar y transformar nuestra vida más que tu palabra solamente, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos hable en nuestros corazones y que podamos, Señor, hacer como tu Espíritu nos hable, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, espero que me escuchen bien de acá. ¿Sí? Es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor, pero lo importante es que lo que nos dice a nuestra vida. La pregunta que yo tengo en mi corazón, decírsela a ustedes, ¿alguna vez ustedes han sentido el llamado del Señor a trabajar, a ir a buscar a aquellos que están afuera, aquellos que todavía no conocen la palabra del Señor? Eso, cada uno sabemos en nuestro corazón lo que el Señor nos ha dicho y qué relación nosotros tenemos con el Señor. Cuando al leer esto es difícil no imaginarse en el lugar, en la situación, en el contexto en el que Jesús estaba en medio del pueblo cuando llegó. Dice, nuestro Señor Jesucristo, dice, al recorrer todas las aldeas y predicar en las sinagogas de ellos el evangelio, y Jesús empezó, dice, a sanar toda dolencia, pudo ver la gran necesidad que tenían las personas. Cristo aquí nos deja un ejemplo a nosotros como hijos de Dios, cómo debemos acercarnos y cómo ver la necesidad que hay afuera. Cristo se involucró en medio del pueblo, fue y estuvo ahí en todas sus necesidades, pudo ver y pudo sentir la aflicción y el dolor que el pueblo tenía en ese momento, los desamparados que estaban. Dice, primeramente vemos a Jesucristo, dice, recorriendo todas las aldeas, las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos. Y traía el evangelio, que son las buenas nuevas. Cristo, en ese momento, Él traía seguridad y las certezas que trae el evangelio a las personas. Dice, si vemos hoy en día, en nuestra época, en la cual se necesitan más las verdades y las certezas del evangelio, en un mundo que no sabe dónde ir, absolutamente desorientado. Si podemos ver, en esa época no era muy distinto a lo que pasa hoy en día. Vemos a la gente sumida en sus propias necesidades creadas por ellos mismos, por el medio, por lo que la sociedad impone.
Y eso trae consigo las consecuencias de desaliento, desánimo y muchas veces depresión por no poder lograr las metas que nosotros solos y la sociedad le impone a las personas. Y es ahí donde nosotros debemos sentir esa misma compasión que sintió Jesús, de que el Señor mueva nuestro corazón y nos dé la valentía de ir y predicarle el Evangelio a esas personas. Nosotros como hijos del Señor sabemos que el Evangelio es la solución para las personas. Quizá afuera la gente no lo sabe y está bien que no lo sepan, porque no han conocido todavía a Cristo. El problema lo tenemos los cristianos, que conocemos el Evangelio, conocemos el bien que le hace el Evangelio, que nos ha hecho a nosotros. Y debemos, de hecho, vivir de manera muy distinta a como vive el mundo. Porque el Evangelio es un cambio total de pensamiento y de acción. Y la gente hoy más que nunca necesita eso. Necesita la certeza, la seguridad eterna que produce, que transmite el Evangelio. Nosotros cada vez ahora que hace tan poquito tuvimos un funeral, sabemos que las personas, yo creo que a todos lo hace pensar en ese momento, porque es un momento de reflexión, de ver el afán y todas las situaciones que la vida diaria lleva a las personas. Y podemos ver que una persona, por mucho dinero que tenga, o a lo mejor no teniendo nada, se van en las mismas condiciones. Y nosotros como seres humanos nos cuesta detenernos ante el ritmo que el mundo nos impone. Cuesta detenerse y decir y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios y que vivimos de una manera diferente. Porque el ser cristiano significa eso. Vivir de una manera diferente a como vive el mundo. De lo contrario, la palabra de Dios no estaría siendo eficaz en nuestra vida. Sería solamente algo aprendido y no llevado a la práctica. Dice el Evangelio que trajo Jesús, no se quedaba en palabras, se traducía en obras. Si leemos los Evangelios, nos daremos cuenta que Jesús pasaba más tiempo sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los afligidos. Dice que hablando propiamente del Evangelio, dice él traducía la vida cristiana en obras de amor. Dice, no seremos verdaderamente cristianos hasta que nuestra fe cristiana, dice, desemboque o se traduzca en acción cristiana. En el versículo 36, 9:36 dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, cuando Jesús vio aquel gentío de hombres y mujeres, normales y corrientes, se conmovió de compasión. Dice, la palabra más fuerte que hay en el griego para la piedad procede de la palabra esplancna, que quiere decir las entrañas. Así que se describe la compasión que le conmueve a uno en lo más profundo de su ser. Si pudiéramos hacer un resumen como Cristo demostró su compasión, podemos ver en los evangelios los milagros, las sanidades de los ciegos, de los cojos, los endemoniados, los afligidos, los leprosos que estaban desterrados de la sociedad en soledad y lo más importante que él les transmitía y les comunicaba el evangelio, que es más importante que la sanidad física.
la sanidad física es por un lapso mientras estamos acá, pero el milagro que el Señor hace al transformar nuestra vida es por la eternidad. No podemos dejar de comunicar el Evangelio. Dice, Jesucristo en aquella ocasión se conmovía por el desconcierto de la gente. Los fariseos y sacerdotes y los saduceos, los religiosos de aquella época, no tenían nada que ofrecer, ni dirección, ni consuelo, ni estímulo. La palabra abatido, dice, quiere decir yacer postrado, en el sentido emocional. Personas estaban desalentadas y no tenían esperanza, no veían ninguna esperanza. Dice, los líderes religiosos de aquella época, que debían estar manteniendo en pie al pueblo, estaban doblegándoles bajo el peso insoportable de la ley de los escribas. Les ofrecían una religión que era un obstáculo en vez de un apoyo. Debemos recordar siempre que el cristianismo existe no para desanimar, sino para animar. No para doblegar a las personas con cargas, sino para que remonten con alas como de águilas. Eso es lo que produce el Evangelio en la gente. Cuando no hay esperanza, cuando el mundo no tiene nada que ofrecer, esa es nuestra oportunidad. No sé, ¿qué tiene que ocurrir para que nosotros podamos hacer ese trabajo? Debemos, si somos hijos del Señor y el Espíritu Santo es quien nos guía, no vamos a poder quedarnos quietos. Siempre vamos a sentir esa necesidad. Mateo 9:37 dice, al final de lo que hemos leído, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, en esta parte de las Sagradas Escrituras vemos que los judíos y los líderes religiosos de ese tiempo miraban a las multitudes, dice, como paja que no servía para nada, más que para ser quemada. En cambio, Jesucristo la veía como una cosecha que había que recogerla y ponerla a salvo. Nosotros debemos pensar y mirar nuestra conducta. ¿Cómo vemos nosotros a la gente del mundo? ¿Cómo la ve Jesucristo o como la veían los religiosos de aquella época? ¿Pasamos sin importar o sin mirar la necesidad que ellos tienen? ¿O realmente vemos personas que necesitan ser salvas, al igual como Cristo tuvo misericordia de nosotros? Dice, tanto así que Cristo murió por la salvación de todos los pecadores, de sus hijos. Dice, aquí tenemos una de las verdades más grandes que dijo Jesucristo y un desafío supremo para los cristianos. La cosecha, dice, no se ciega sola. Hacen falta segadores que la cosechen. Cristo necesita personas. Cristo, cuando estuvo en la tierra, lo hizo y nos dejó ejemplo. Él recorrió todas las aldeas y ciudades predicando el Evangelio. Jesús aún quiere que la gente siga escuchando las buenas nuevas, las noticias, las buenas nuevas del Evangelio, pero nunca lo oirán, a menos que hayan personas dispuestas a cruzar los mares o las montañas para llevársela. ¿Cuáles fueron los métodos que Cristo utilizó para eso? Nuestra parte práctica, nosotros debemos sacar una enseñanza del ejemplo que Cristo nos dejó. Primero, en obediencia al Padre, Él vino y hizo el trabajo que Dios le había mandado. El predicar el Evangelio es un mandato, es un mandamiento de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos tener un montón de excusas. Podemos decir que no estamos capacitados o que tenemos temor.
pero Jesucristo, Él es quien nos capacita. Es el Espíritu Santo de Dios que nos va a capacitar para hacer el trabajo. Dice, Jesús se dedicó y se involucró con la gente común y corriente. Pudo ver sus necesidades, dolores, se compadeció hasta lo más profundo de su ser, al ver las realidades de la gente. Sintió un profundo amor por ellos. Ese es el método que debemos utilizar. Dice, tiempo de convivir con las personas, ganarnos su aprecio, su amor, como lo hizo Cristo. Sentir compasión y amor por las almas que están al borde del infierno y no han caído solo porque aún están con vida. Y solo por la misericordia de Dios. Nosotros, si creemos verdaderamente a la palabra de Dios, debemos saber con toda seguridad que una persona que no conoce el Evangelio, que Cristo no ha cambiado su vida, está a un paso de caer al infierno. Una persona que muere sin Cristo se va al infierno. Por lo tanto, hay un trabajo que nosotros debemos urgentemente hacer. Dice, mostrémosles el Evangelio más que con palabras, con nuestras vidas, con hechos y obras hacia ellos en servicio. Dice, debemos orar por los perdidos y tomar acción de ir con el poder del Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Dice, mostrar una verdadera compasión es tomar acción en el trabajo e ir a buscar a los perdidos. Si nuestra compasión es verdadera, como la que tuvo Cristo, no vamos a quedarnos quietos, sino que vamos a ir y vamos a hacer el trabajo que debemos hacer, con los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, el error que hemos cometido, a pesar de que es pensar que no podemos hacerlo, no es en nuestra capacidad, sino en el poder ilimitado de Dios, que es el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo hijo del Señor, tiene el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para ir y hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado. Que el Señor nos bendiga, hermano.